La sociedad offshore se caracteriza porque un individuo abre una sociedad que vive en un país, en otro, generalmente paraíso fiscal, y una cuenta en un tercero muchas veces. Yo creo que en general las sociedades offshore se utilizan para algo que está muy en el límite, que en algún caso puede estar declarada como corresponde, pero que solo esa fórmula como instrumento a veces da la pauta que la intención es ocultar. Nosotros no pudimos hasta hoy decir tenemos peinado los 11 millones y medio de documentos. Panamá puede responder o no puede responder. La justicia argentina puede tener esta información o puede no tenerla nunca. Nos parecía relevante que aquello que hubiéramos estado encontrando se conociera antes de las elecciones porque era un momento importante para el país. Hola, bienvenidos. Gracias, como siempre, por acompañarnos. En la clase de hoy vamos a tratar de entender cómo funciona el nuevo periodismo en colaboración. No sé si se llama exactamente así, pero para eso está Mariel Fitzpatrick, que nos va a tratar de hacer comprender cómo es esto. Empecemos por ahí, Mariel. Bienvenida, en principio. Gracias, un placer estar acá en tu programa. Empecemos por ahí en el sentido de decir, bueno, ¿qué es esto del Consorcio Internacional de Periodistas? De investigación. De investigación. Las siglas en inglés son... ISIG. ISIG. Sí, se lo conoce como ISIG por las iniciales de su nombre en inglés, que tiene sede en Washington. ¿Y cuándo se formó? Y se formó ya hace unos 20 años, digamos, y lo integran, digamos, es una ONG, digamos, ¿no? Que tiene financiamiento de distintas fuentes, una ONG sin fines de lucro y que tiene un staff que de alguna manera coordina todo el trabajo del consorcio, que son periodistas. Todo el staff son periodistas. O sea, ¿de quién fue la idea? ¿Cómo nace esto? Bueno, hay algo interesante que es que la directora ejecutiva es Marina Walker, o sea, hoy la directora ejecutiva y la vicepresidenta. El presidente es un inglés, Gerald Ryle. La directora ejecutiva es una argentina, sanjuanina, que se fue a vivir a Washington, se casó con alguien allá, se quedó. Y ella es un poco la cabeza, el cerebro, un poco como directora ejecutiva, también está en el contacto directo con el trabajo, ¿no es cierto? Y es la segunda del consorcio. La idea es, el consorcio desarrolló un concepto muy interesante, esta es la quinta experiencia ya, de periodismo colaborativo. Se llama así. Hubo otros casos, cuando decimos esta es la de Panama Papers, hubo otro que fue SwissLeaks, la anterior, que fue el tema de las cuentas en Suiza, en el HSBC. Hubo otro que se llamó Luxemburgo Leaks, también que tenía que ver con cuentas bancarias en Luxemburgo. Offshore Leaks, que fue otra mega filtración también, no de estas dimensiones, sobre sociedades offshore. Pero a ver, situémonos en Washington, que hay una redacción de hay una la ONG. Oficina donde funcionan periodistas, un grupo de periodistas, porque el consorcio, además de convocar, te cuento cómo trabaja, convoca periodistas de todo el mundo a trabajar en proyectos colaborativos comunes. En línea. En línea, online. Gracias a las nuevas tecnologías que esto es posible. Y a su vez, como consorcio genera con ese pequeño staff que tiene de periodistas, que son periodistas prestigiosos, que quizás se retiraron del medio donde trabajaban o bueno, que hicieron un cambio profesional, generan un material propio. Si vos entrás a la página web de ISIG, vos podés ver todo un material de Panama Papers generado por su propio staff y además contando los distintos proyectos en los que participa. O sea, funciona como un medio en sí mismo a partir de determinados proyectos. ¿Cada uno de los periodistas busca información o solo recibe información de filtraciones? Mira, el consorcio, este trabajo de colaborativo a partir de mega filtraciones, por el cual fue que ISIG se hizo como conocido a nivel mundial. ¿Por qué? Porque lo que hizo es pensar que con mega filtraciones que involucran a varios países, que tiene una dimensión de análisis de información muy importante, trabajar en conjunto es mucho más rico y mucho más productivo. En particular porque la primera investigación que habían hecho de este tipo era también sobre sociedades offshore. Y la sociedad offshore se caracteriza porque un individuo abre una sociedad que vive en un país, en otro, generalmente paraíso fiscal, y una cuenta en un tercero muchas veces, como puede ser Suiza, supongamos, o en otro país. Entonces, esta operatoria transnacional hace de por sí que el hecho de que participen periodistas de distintos países se pueda, digamos, enriquecer como investigación, porque de pronto nosotros nos abocamos a los casos argentinos, pero el equipo argentino sabía quién era quién, qué relevancia tenía, digamos, porque si no, para alguien que está en Washington, ver
un listado de gente que le aparece con direcciones en Argentina. Digo, si aparece el presidente Mauricio Macri lo reconocerán, pero hay otro montón de nombres que desconocen de la realidad local si pueden tener interés para la sociedad argentina o no. A su vez, hay una pata, por ejemplo, panameña, del equipo panameña, que ayudó mucho a los colegas a poder entender cómo funcionaba el sistema ahí, a poder ir con una cámara, por ejemplo, a tratar de encarar a la gente de Mossack Fonseca, que es este estudio panameño en el cual se centró la filtración de Panama Papers, ¿no? Un estudio de los más conocidos de Panamá, especializado en abrir sociedades offshore, no solo en Panamá, sino en distintos paraísos fiscales del mundo. ¿Los periodistas que colaboran con este consorcio cobran? No. Es voluntario. ¿Te piden la colaboración? ¿Ellos cómo seleccionan a los periodistas de cada país? No cobran, igual te explico, ahí varía la situación en cada caso. No cobran, pero muchos, para el medio para el que trabajan, en algún momento, porque tenés que estar trabajando en algún medio, digamos, ¿no? Puede llegar a ser un sitio web, o sea, puede ser un sitio web independiente. El medio para el cual vos estás trabajando, en algún momento te dice, dedícate exclusivamente a esto y seguís cobrando tu sueldo en el medio que trabajás. Lo que pasa que como este proyecto fue muy largo, pasó que muchos seguíamos trabajando, yo estaba trabajando en Periodismo para Todos y a la vez analizaba documentos de Panama Papers. En algunos casos, por ejemplo, Le Monde puso un equipo de 4 personas, la BBC tenía 4 o 5 personas, de Guardian también. Y ese equipo, quizás 2 o 3 personas estaban full time y el resto del equipo se puso full time con Panama Papers los últimos 3 meses, por decirlo de una manera. Pero ¿por qué razón un medio para el que estás trabajando permitiría que trabajes para esto, para este consorcio? ¿Cuál es el beneficio para ellos? Porque después la información que se produce, los informes, van a salir publicados en el medio para el cual trabaja el periodista. Claro, pero digo, ¿el consorcio permite que la información que ellos consiguen y que trabajan esos periodistas después se publique en esos? ¿Hay una especie de acuerdo? Hay un acuerdo y es un acuerdo firmado que tiene unas cláusulas muy estrictas. Vos firmás, o sea, el consorcio elige a un periodista, por eso se llama Consorcio de Periodistas de Investigación y no es de medios. El requisito es que el periodista en ese momento pueda publicar en gráfica, en web, en televisión o en radio, en algún medio, digamos. Tiene que estar trabajando, aunque sea un medio propio. Ahora, esto de algún modo remite a que la elección del consorcio de los periodistas en cada país siempre se va a dirigir hacia los periodistas que trabajan en los medios más importantes. Sí y no. Hay muchos periodistas que participaron de este proyecto que trabajan, te decía, en sitios web en Latinoamérica, por ejemplo, en Venezuela. El medio elegido en Venezuela no era un medio importante, porque se eligió Armando Info, que es un sitio de internet que ha empezado a ganar mucho prestigio por ser independiente y no es un medio importante. Claro, pero se fijan en la difusión que tiene. Sí, un cierto alcance, sí, tiene que tener un alcance, no es un blog. Claro. Pero digo, la elección es del periodista y vos firmás un acuerdo con el consorcio como periodista y con el medio con el cual vos te comprometes, el sitio web, un canal de televisión o un diario impreso que también probablemente tenga una versión digital, digamos. Pero a veces son solo sitios web que no tienen versión impresa, que hoy por hoy tienen mucha difusión o mucha llegada por el tema también de las redes. Vos firmás un acuerdo, es un acuerdo tripartito, entre comillas, entre el consorcio, el periodista elegido y el medio con el cual el periodista dice, bueno, yo lo que investigue va a salir en este medio. Yo no me puedo, si no trabajo más en el medio, llevarme a otro lado. Yo tengo que hacer un acuerdo o decidir cómo resuelvo esa situación. Ese acuerdo de confidencialidad que es muy estricto porque vos tenés que cumplir un embargo, una fecha que se decide a nivel mundial. La información está embargada y la fecha la decide el consorcio y en general el medio que recibió la filtración. En este caso fue un diario alemán, que fue el Süddeutsche Zeitung, un diario muy importante de Múnich. La fecha de publicación la eligió ese diario que empezó a recibir los discos con información, con archivos, y el consorcio. De hecho, nosotros, con Hugo Alconada, que nosotros trabajamos, yo estaba trabajando para Canal 13, y un equipo de La Nación coordinado por Hugo Alconada y otros 2 periodistas muy buenos, Iván Ruiz y Maya Haster-Braskley. Con Hugo Alconada insistimos en una reunión que hubo en Múnich, nosotros queríamos salir antes de las elecciones, porque nos parecía que la información que se podía surgir de los archivos de Mossack Fonseca sobre sociedades offshore podía tener interés para la gente a la hora de votar. Pero a pesar de que hicimos mucho lobby, no tuvimos suerte, porque los alemanes decían, está llegando más información. De hecho, llegó información hasta marzo. La última actualización de los últimos archivos llegaron en marzo, o sea, un poco antes de salir. Nosotros salimos a mediados de abril. Entonces, de alguna manera, los alemanes ahí llevaron la voz cantante.
y no pudimos, que yo supongamos, en Rusia les interesaba también por una situación política haber salido antes, porque era muy comprometida la información para Putin, pero los rusos tampoco pudieron hacer pesar su voto. Digamos, de alguna manera, este acuerdo de confidencialidad implica, por ejemplo, respetar un embargo de salida mundial simultánea. Un mismo día, a una misma hora, en los distintos lugares del mundo se sale al mismo tiempo. ¿Por qué crees que te eligieron a vos? Bueno, por un lado creo que nosotros vinimos trabajando en el programa Periodismo para Todos, el tema de la llamada ruta del dinero acá, y ahí había un estudio panameño que justamente es Mossack y Fonseca, que tenía que ver con era el que había creado una cantidad de sociedades en Nevada, que están siendo investigadas con alguna posible conexión con esta operatoria posible de lavado de dinero de Lázaro Báez. Ellos les interesó que alguien del equipo de Periodismo para Todos, que estaba trabajando el tema y estaba familiarizado con el tema, pudiera, digamos, ya de por sí tenía a priori un conocimiento que podía aportarle. Y en particular, yo estaba siguiendo el juicio en Nevada, y de hecho yo había viajado a Las Vegas. Nevada es un estado en el oeste de Estados Unidos, la ciudad donde está la Corte de Nevada es en Las Vegas, y donde están todos estos estudios y estas sociedades que se crean offshore. Yo había viajado a Nevada justamente para seguir un poco los detalles de este juicio, que en Estados Unidos el sistema judicial es mucho más accesible en un punto de acá. Todos los expedientes judiciales se suben a un sitio online, pero bueno, yo fui a reunirme con un grupo de abogados allá y a interiorizarme más. Supongo que eso influyó para que me eligieran, y también porque, bueno, Marina Walker, que es la directora ejecutiva, me conocía yo pertenezco a una organización que es FOPEA, que es el Foro de Periodistas Periodistas Argentinos, FOPEA, y sabía, digamos, más o menos cuáles eran un poco los parámetros con los cuales yo me movía. El ICIC es muy estricto con algunas normas respecto de chequear con los involucrados en la investigación, darles la posibilidad de un descargo, respetar, digamos, normas éticas. Hay una serie de requisitos que ellos exigen que los socios tienen que cumplir. Por ejemplo, el tema fundamental, que algo en Argentina que yo siento que nos veníamos desacostumbrando, que es llamar a todos los involucrados en una investigación y darles la posibilidad de que hagan un descargo o que den su propia versión, y la obligación de consignar esa versión en la nota que se publica. Mariel, ¿por qué llega la información de los Panama Papers, según lo que puedas saber vos o no, a un diario alemán? ¿Cómo es que llega ahí? Mira, se conoció hace muy poquitos, unos días, una suerte de manifiesto de quien filtró la información. Él lo hizo conocer a través de un seudónimo que se llama John Doe, que es utilizado como es un NN en inglés, ¿no? Él dijo que justamente porque él quería develar este sistema de, por un lado, de hipocresía de muchos países desarrollados que tenían paraísos fiscales. Por ejemplo, Nueva Zelanda tiene las islas de Cook, Inglaterra la isla de Man, Nevada Estados Unidos tiene estados donde justamente se beneficia la instalación de firmas offshore. Develar esta hipocresía que permitía, por un lado, en muchos casos, una enorme evasión de impuestos. En otros casos había, de hecho, situaciones criminales, digamos, como el tema del lavado de dinero, ocultamiento de patrimonio, ¿no es cierto? Una doble moral de muchos funcionarios y además de países desarrollados. Él dijo que esa era su intención para develarlo. Y funcionarios y empresarios, sobre todo. Empresarios, muchos. Claro. Y también muchos que nos sorprendió, figuras del deporte, del fútbol, que utilizan mucho la modalidad de empresas offshore justamente para no pagar los impuestos que corresponden. Sí, de los privados, digo, multimillonarios, celebrities, o sea, ¿no? En España, suponete los hermanos Almodóvar, por darte dos figuras que ha generado en Brasil Roberto Carlos, o sea, muchas figuras que justamente lo utilizan como una forma de no declarar todo ante el fisco de su propio país. Por otro lado, era develar este sistema y hasta una doble moral, ¿no? Incluso de gobiernos que también dicen que, bueno, buscan, digamos, cobrar impuestos y mantener todo un sistema, y por otro lado permiten que en territorios que de alguna manera también controlan exista esto. Esa filtración, según lo que contó esta fuente, que no se identificó con su nombre sino con un seudónimo,
se la hizo llegar, esto es interesante, a distintos medios importantes del mundo que no la aceptaron, no la recibieron, no identifica cuáles. Y que luego de 2 o 3 intentos se la acercó a este diario alemán, que los periodistas alemanes, que fueron los dos que de alguna manera fueron los que recibieron ese primer contacto, esta persona les dijo si les tenía una información relevante sobre el tema de paraísos fiscales, si les interesaba. Y ellos dijeron sí, nos interesa, sin saber de qué se trataba, sin saber el volumen informativo ni la cantidad de personalidades mundiales que iba a involucrar. O sea, no fue lo que nos enteramos hace pocos días es que no fue el Süddeutsche Zeitung el primer diario que contactaron. E incluso ellos comentaron que contactaron a Wikileaks. Y Wikileaks también declinó en ese momento aceptarlo. Recordemos que la modalidad de Wikileaks es distinto, porque Wikileaks lo que hizo es expuso cables, digamos, en crudo. En este caso, la plataforma de los 11,5 millones de documentos no está compartible para que la gente entre y vea cualquier documento, sino que se decidió elegir a periodistas para que la trabajen con un criterio periodístico de investigación y con estos parámetros que te mencionaba antes que fijaba el consorcio, que eran de alguna manera estrictos. Si uno no cumple eso, el consorcio te saca de la investigación. Pero cuando después llegan esos documentos, desde ahí se reparten. Bueno, ¿qué pasó? La filtración originalmente no llegó al consorcio, llegó al diario alemán. El diario alemán primero empezó a verla. Esto llegó en febrero del otro año. La primera vez que le llegó, porque la información llegó en oleadas, en distintos discos. En el primer paquete, que igual era muy voluminoso, ellos se dieron cuenta que por la cantidad de archivos, la complejidad de los archivos, los países involucrados y las figuras, no iban a poder, porque no involucraba solo a Alemania. Entonces lo que hicieron es, como para ellos era muy difícil ir buscando un colega podían contactar a alguien de The Guardian. Pero también la competencia entre los medios es difícil a veces, que desde un medio contacten a otro medio. Entonces buscaron al consorcio, del cual estos 2 periodistas son socios, y les dijeron, ¿por qué ustedes no coordinan esta investigación? Ustedes eligen los periodistas en distintas partes del mundo, y ustedes hacen todo un trabajo que fue monstruoso, Carlos, que era, ellos diseñaron una plataforma donde subir todos esos archivos, que es como si dijéramos, para que la gente lo entienda, como una especie de nube con un acceso encriptado donde todos podíamos entrar con una clave de mucha seguridad, había que seguir varios pasos para que no podía ser hackeada, y todos podíamos ir viendo con un sistema de buscador, porque si no era imposible uno por uno ir empezando a ver 11 millones de archivos. Entonces vos entrabas cuando te llega tu momento, ¿no? Te dan la clave, entras en la nube, sí, y revisás entre 11 millones de documentos. ¿Cómo identificás los que puedan tener interés para Argentina? Bueno, empezás a buscar, para igual hay otra plataforma hubo 2 plataformas simultáneas. Una es como esta nube con una clave de acceso encriptado para los periodistas que estábamos participando en este proyecto. Que aclarémoslo, no son todos los socios del consorcio. En este caso también se eligió en función de los países y los temas. Y por otro lado había una especie de Facebook, que no es un Facebook, pero es como una red social en la cual accedíamos esos mismos periodistas donde íbamos compartiendo. ¿Por qué? Porque yo de pronto estoy buscando de algo y me encuentro con un documento donde aparece un mexicano. Yo no sé si ese mexicano, a veces puedo hacer un Google y buscar quién es o no es. Suponete aparecía lo que sería el Lázaro Báez de México, que es un constructor con muchos vínculos con el presidente mexicano. Con una rápida búsqueda digo, uy, esta persona puede ser interesante. Entonces yo lo subí al Facebook y le decía, colegas mexicanos, por favor, miren este documento porque a ustedes les va a interesar. A los argentinos contar la historia de... Claro, pero la búsqueda del documento, me refiero, que es por nombre, Es por nombre, por vos país. ponés, por ejemplo, Mauricio Macri y ahí aparecía Sí, el documento. vos podés poner Mauricio Macri y aparece. Y ahí apareció ese documento. Apareció, porque Mauricio Macri figuraba con su nombre. Ese es un caso fácil de resolver. Cuando pusimos Mauricio Macri, no tuvimos mucha dificultad en poder acceder a los documentos vinculados a Mauricio Macri. A Mauricio Macri lo encontró Iván Ruiz de La Nación el 8 de diciembre. ¿Por qué lo encontró el 8 de diciembre y no lo encontramos antes? Porque hubo un upload muy importante de información a finales de noviembre, que fue tal el volumen que hubo muchas búsquedas que habíamos hecho antes que tuvimos que repetir, porque cada vez que se agregaba una nueva información, vos el mismo nombre lo tenías que volver a buscar. Mauricio Macri apareció con su nombre, o sea, fue un caso fácil. Y el número de documentos que aparecían era acotado. Cuando te digo acotado es, suponete, 50, ¿no? Hay nombres que tienen 2.000 documentos. Y hay nombres que no aparecen. Supongamos,
vamos a dar otro ejemplo. Si yo ponía Cristina Kirchner no aparece. ¿Esto quiere decir que Cristina Kirchner no tiene ninguna offshore con este estudio? Es una posibilidad. Otra posibilidad es que nunca hay otras personas interpósitas por las cuales esa sociedad no va a aparecer su nombre. Porque en general las sociedades offshore se arman con nombres interpuestos. Con interpuestos, exactamente. Porque el propio estudio que te arma la sociedad offshore te ofrece nombres de directores, exactamente. Y además se hacen sobre sociedades de sociedades. Son como cáscaras de la cebolla. De tal modo que el verdadero dueño de la sociedad, o el verdadero inversor, o el verdadero promotor de la sociedad no aparece casi nunca. Entonces, digo... Y cuando aparece con su nombre, en este caso Mauricio Macri... Aparecía con su nombre. Aparece con su nombre el de su padre y el de su hermano, ¿no? Sí, aparecían como directores. Como directores de una empresa. No aparecían como accionistas, aparecían como directores. ¿En cuántas empresas aparecían? En Panama Papers, que es un estudio, en solo una, que era Fleck Trading. Después, digamos, cualquier otro colega, Panamá tiene un sistema de un registro público de sociedades que vos podés poner el nombre y te aparecen los directores, no los dueños. En general los directores son estos nombres que muchas veces son panameños, que son de los estudios. Cuando vos buscabas otra sociedad que es Kamegushka, no recuerdo bien el nombre porque tiene un nombre raro, pero era esta, aparecían también como directores Macri. Macri, su padre, y un primo creo que era, Giancarlo o Gianfranco. Lo que pasa es que no saltaron en Panama Papers esta otra sociedad porque no era el estudio panameño. Claro. Ese otro lo creó otro que se llama Roberto Guardia, el estudio. Y ustedes insistieron, me decías, con Alconada Amón para poder dar esa información antes de las elecciones. No, Macri no había aparecido entre las elecciones porque, digo, fue un upload. Hubo dos uploads muy importantes. Uno fue entre fines de noviembre y principio de diciembre y otro fue en marzo también que se agregó. El de fines de noviembre fue, o sea, por ejemplo, antes vos buscabas un nombre y no te salía nada. A fines de diciembre te salía cantidad de cosas. Entonces, ese upload a esa nube, upload, perdón, por usar un término, pero quiere decir como subir toda esa información, porque quiere decir que a los alemanes les llegó otro disco, un disco externo con otro millón de archivos, digamos, eran 2,5 millones de archivos. Esa actualización de la información para buscar hacía que vos tengas que repetir todas tus búsquedas. Nosotros, sin pensar en los nombres, de hecho Mauricio Macri no había aparecido, pero nos parecía relevante que aquello que hubiéramos estado encontrando se conociera antes de las elecciones porque era un momento importante para el país, porque era un cambio de ciclo, porque más allá de que podría ganar Daniel Scioli, el kirchnerismo terminaba como tal una etapa. Digamos, Scioli no era solo kirchnerista. Entonces nos parecía que era irrelevante. No pudimos hacerlo porque los alemanes no quisieron. Porque además estaba involucrado el secretario de Néstor Kirchner también, ¿no? Estaba Néstor, aparecían otras figuras, exactamente, digamos, ¿no? Francisco Muñoz, que estaba y que nos parecía que también era ¿Francisco alguien... o Daniel Muñoz? Perdón, Daniel Muñoz. Perdón el error. Y además porque Daniel Muñoz tenía un dato interesante, que él había creado un offshore con su mujer justo al año siguiente de dejar el poder, lo cual nos parecía una relación sugestiva, porque él había sido denunciado por enriquecimiento ilícito y además de lavado de dinero, y de hecho él renuncia en el 2009, en octubre del 2009, Daniel Muñoz, por esta serie de denuncias que en ese momento fue sobreseído. Todos los secretarios de Cristina y Néstor Kirchner fueron sobreseídos en forma muy veloz, en ese caso incluso por el juez Claudio Bonadío, hoy tan atacado por el kirchnerismo. Pero en ese momento sobrellevó a todos los secretarios. Y al año siguiente él crea esta sociedad con su mujer y declara que es para hacer inversiones inmobiliarias en Estados Unidos. La verdad es que resultaba llamativo que hubiera tenido un crecimiento patrimonial, porque Daniel Muñoz no era un hombre de fortuna cuando llegó con Néstor Kirchner en el 2003 a la Casa Rosada. Entonces, como rápidamente parecía que había adquirido un patrimonio como para hacer inversiones inmobiliarias, que de hecho había documentos de inversiones inmobiliarias. Entonces nos pareció que ese sí era un caso relevante. A Daniel Muñoz lo habíamos encontrado antes, pero también habíamos encontrado otros nombres que nos parecían más o menos relevantes y que los fuimos dando con La Nación también. De cualquier manera a nosotros nos parecía que políticamente era un momento para darlo a conocer antes de las elecciones y no después. De hecho, había hasta un dato que yo te quiero decir, Carlos, que yo lo sufrí. Periodismo para Todos terminaba el 30 de noviembre. Cuando a mí me convocaron, yo decía, bueno, si la fecha de publicación es el 15, tenemos la posibilidad de, en 1 o 2 programas, quizás contar algo de lo que llegamos a descubrir en los documentos.
Y para mí fue muy frustrante que termine el programa y no poder haber ni hablado del tema, porque otra de las cláusulas que no había llegado a comentarte es que había que mantener mucha reserva. De hecho, solo una persona en el canal, que era mi jefe, lo sabía en ese momento, y en La Nación también, o sea, un editor, pero mucha gente que trabajó conmigo, gente cercana, me decía, ¿cómo nunca nos dijiste que estabas en esto? Porque había que ser muy estricto con la reserva. Mariel, hay unas dimensiones que para la gente común y también para nosotros los periodistas, de pronto dicen millones de documentos y desde ahí hay que extraer la información que tenga que ver con Argentina y desde ahí con personas relevantes. ¿Cómo es el trabajo en sí? ¿Cómo fue tu trabajo? En el detalle quiero saber. Es un trabajo difícil, de muchas horas, porque a veces, como te he dicho antes, no es que vos pones un nombre y sale. En algún caso, como el de Mauricio Macri, había sido fácil de resolver, entre comillas. Fácil de resolver quiere decir que 2 o 3 o 4 noches, digo las noches porque en general, como tanto el equipo de La Nación como en mi caso, lo hacíamos como fuera del horario en el que estábamos trabajando en lo diario. Y como meterte en documentos te lleva, vos no es que puedes entrar 10 minutos y salís. ¿Y el documento en sí qué es? El documento es, cuando vos buscás, te aparece una especie de una dirección donde vas a hacer clic. Lo tenés que bajar en tu computadora, digamos, tenés que hacer como un pequeño download. Ahí lo abrís y lo empezás a ver. ¿Qué podés ver? Podés ver un correo interno con adjuntos, un mail, que gran parte eran mails internos de Mossack y Fonseca, porque esto fue una filtración de todo su sistema interno. Aclaremos primero, antes de seguir, que Mossack y Fonseca, que parece ser un estudio de abogados de Panamá, en realidad es una corporación internacional. Tiene 41 oficinas en todo el mundo. Claro. Y no trabaja es simplemente con todos los paraísos fiscales. Porque si no la cantidad, millones de documentos en función de un simple estudio. De todas las oficinas y de 40 años. La documentación, todos los documentos y los mails de los últimos 40 años, de 41 oficinas que involucran 21 paraísos fiscales. O sea, Panamá no es solo el único lugar donde ellos abrían empresas offshore. Hay montones, Seychelles, bueno, ya te dije Nevada, Isla de Man, montones que incluso nosotros desconocíamos. Lo más habitual es que vos encontrás un correo interno en el cual, si tenías suerte, había adjuntos, porque los adjuntos son información más relevante. Pero para vos poder entender una secuencia, vos tenías que empezar a leer todos esos correos. Porque en los correos te decían, te paso el documento del cliente, y quizás el cliente no lo mencionaban en ese correo, tenías que ver 50 correos más para poder entender en la secuencia de qué cliente estaban hablando. Tenías que encontrarte con el adjunto, que suponete para nosotros una buena frutilla era encontrarnos con el pasaporte. ¿Por qué? Porque ellos solo pedían pasaporte de los beneficiarios finales, o sea, del real dueño de una sociedad. A un estudio intermediario, porque Mossack y Fonseca no es que un argentino que quería tener una offshore iba a Panamá, golpeaba la puerta o le mandaba un mail a Mossack y Fonseca y le decía, señores, quiero abrir una sociedad offshore. Lo que hacía es contactar a un estudio intermediario, que en general en Argentina se trabajaba con algunos estudios argentinos, pero principalmente Uruguay. Porque los argentinos tienen una cultura de, digamos, moverse con Uruguay justamente para estos temas de sociedades en el extranjero. Entonces, un argentino contactaba a un estudio acá o un estudio de Uruguay y decir, miren, me interesa abrir una sociedad porque quiero hacer inversiones o me quiero separar y quiero que parte de mi patrimonio sacarlo afuera porque después no quiero compartirlo con mi mujer. Supongamos, fue una maniobra muy habitual que se repetía en muchos casos del mundo, que ante posibles millonarios, que ante posibles divorcios, sacaban su patrimonio afuera del país para después no tener que hacer la división de bienes. ¿Cómo se sabía que esa era la intención? Bueno, porque lo decían en los mails, claro, me estoy por separar. Exactamente, vos te tenías que leer todos esos mails, que eran cientos y cientos de mails, para de pronto, en algún intercambio, decir, no, porque el cliente del estudio, que era el intermediario, necesita que sea cuanto antes porque, suponete una situación, porque va a divorciarse, o porque tiene que comprar una propiedad y quiere que sea nombre de esa sociedad. A veces el destino de la offshore estaba escrito en los mails, hay veces que no.
Por eso la tarea fue de muchísimas, muchísimas horas de leer y leer y leer y leer. Y a veces nunca podía llegar a saber. En muchos casos nos pasó que nosotros teníamos una sociedad, teníamos un nombre y no sabíamos para qué se usó. En algunos casos vos podías reconstruir la secuencia completa. En el caso de Putin, que fue un caso de esos que los rusos realmente trabajaron muy bien y tuvieron muchísimo material, todo el entorno de confianza de Putin utilizó sociedades offshore para mover $2.000 millones. Ellos pudieron reconstruir los movimientos de dinero sacado al exterior. Eso para un periodista era como, pudiste acceder a toda la información. En muchos casos vos tenés la sociedad y el vínculo con una persona y nada más. En otros casos sabés que hizo tal inversión. En otros casos sabés que la quería para algo y no sabés si se concretó. Porque a veces los adjuntos te revelaban eso, o suponete que en un adjunto decían, te paso la escritura de la propiedad que adquirió toda la sociedad. Y en otros casos no estaba la escritura. O no la pudimos encontrar también. Porque nosotros no pudimos hasta hoy decir, tenemos peinado los 11 millones y medio de documentos. A eso iba. Debe faltar todavía una cantidad enorme de trabajo. Y que en esta búsqueda a veces surgen o no surgen. ¿Sí? Digo, pero la búsqueda continúa. La búsqueda continúa y de hecho hoy se abrió. Digamos, hoy, cuando salga el programa, será hace un tiempo, hace unos días. El 9 de mayo se abría una especie de listado por país de consulta para aquel que quisiera ver nombres y sociedades. Una base de datos que hizo ISI, que no es todos los documentos, porque además los documentos, cuando la gente dice que puedo ver los documentos son muy difíciles de entender. Pero es que te digo, son mails, muy largos mails con respuestas y cosas, te envío formulario. Y cuando vos te referís a los adjuntos, ¿el adjunto qué es? El adjunto son, por ejemplo, una escritura, un pasaporte, una carta de una referencia bancaria, la apertura de una cuenta bancaria, eso te da la pauta de que esa persona operó con esa sociedad con una cuenta. Por ejemplo, puede ser una planilla de Excel donde una oficina en Seychelles le informa a la central de Panamá que sus clientes, sus sociedades, o estos deben las cuotas mensuales, anuales, o mensuales o anuales de la sociedad. O sea, información interna. Puede ser una planilla, un documento, una escritura, un registro de la sociedad, porque cuando la sociedad se constituye hay que completar una serie de formularios. Y esos formularios, desde la sucursal donde operaban Mossack y Fonseca, se lo enviaban a la Casa Central a Panamá, por ejemplo. Cuando uno empieza a ver la dimensión de esto, en todos los países, las sucursales, los paraísos fiscales, pareciera ser que hay como una nube, hablando de la nube, ¿no? Una nube gris sobre la realidad de las personas, de la mayoría de las personas, una nube gris de funcionarios, empresarios, millonarios de todo el mundo que circulan en otro nivel. Que operan en otro nivel. Que en otro nivel y manejan fortunas. Que manejan fortunas y que de alguna manera uno como periodista, acá supongamos en Argentina, uno dice, bueno, mi fuente de información pueden ser, la información está en la FIP, a la cual la justicia puede acceder, en la IGJ, que es la sociedad el registro de sociedades, en el registro de propiedad inmueble, o sea, yo sé a dónde más o menos puedo recurrir. Todo eso opera en otro nivel. Como opera en offshore, digamos, incluso la justicia, para poder acceder a eso, que pasó con la investigación que se habló con el caso de Mauricio Macri, el juez Casanelo pidió a Panamá, vía exhorto, que le informe qué sociedades están vinculadas al presidente Mauricio Macri y su familia, y en qué rol, como directores, como accionistas. ¿Panamá puede responder o no puede responder? La justicia argentina puede tener esta información o puede no tenerla nunca. O sea, operan, como vos decís, en otro nivel de opacidad. Hay una relación que también uno puede hacer. A ver, primero aclaremos, offshore, para la gente, quiere decir fuera de costa, es decir, fuera de control de los organismos del país donde está, donde reside la persona o está constituida la sociedad. Normalmente esas empresas se crean para no pagar impuestos. También, o pagar menos. O pagar menos. Y en el caso, por ejemplo, de los deportistas famosos, apareció, por ejemplo, Messi. Y muchos jugadores de fútbol también. Muchos jugadores de fútbol. En general, a los deportistas famosos que cobran mucho por derechos de imagen, les ofrecen, no es que ellos lo pidan, sino que van y les ofrecen, como los derechos de imagen son en todo el mundo también, les ofrecen crear una empresa fuera de donde están jugando en ese momento para no pagar tantos impuestos en el país donde están, ¿no? Sí, bueno, es el caso de Messi. Messi concretamente, además de que Messi tiene un juicio, Messi va a ir ahora, el 31 de mayo, se inicia el juicio oral contra él y su padre, porque la justicia española determinó
que en 2 años, que fue el 2007 al 2009, utilizó una estructura de 7 sociedades offshore para cobrar estos contratos millonarios que en lugar de figurar Messi, residente en Barcelona, figuraba una empresa con un nombre de fantasía como el firmante del derecho de imagen con todas estas marcas, digamos, que lo visten y que le hace publicidad. Para que se tenga una idea, digamos, de por qué hacen esas cosas, supongamos Messi. La evasión de Messi en esos 2 años fue de 4.100.000 euros. Él tuvo que pagar 5 millones de euros una vez que se le abrió el juicio. De multa. De multa, más lo que debía, más los intereses. E igual va a ir a juicio. ¿Por qué? Porque la justicia española determinó que fue hecho con conocimiento de causa y alevosía. Claro, claro que lo hicieron deliberadamente, sabiendo lo que hacían. Porque en definitiva, para que la gente entienda también, cuando un futbolista como Messi gana fortunas y cobra fortunas por hacer avisos de publicidad y demás, también se entiende que le retienen de lo que cobra gran parte de esa fortuna. Entonces es en ese momento cuando alguien aparece y le ofrece, ¿para qué te van a retener esto si podés tenerlo de que te depositen en una empresa offshore y ahí no te van a retener ese importe que corresponde pagar en impuestos? Nosotros en Panama Papers encontramos una nueva sociedad que no estaba en la que está en el juicio de España. Por eso, que es la que ahora Messi va a tener que dar explicaciones y su padre, por más que su padre la negó, pero nosotros en el caso de Messi teníamos toda la documentación. Teníamos los nombres, figuraban como accionistas, la propia carta firmada por Messi y su padre con una firma color azul, manuscrita, escaneada, enviada al estudio de Mossack Fonseca, reconociéndose como los dueños de esa sociedad. Era una sociedad creada vía Uruguay. Entonces, en este caso... Cuando decís los dueños, ¿es el padre y el hijo? El padre y el hijo. Pero los dos firmando. Los dos firmando. Y también encontramos que en el 2015, cuando el tema Messi se confirma que efectivamente van a ir a juicio, porque en un momento ellos creyeron que pagando podían obviar el juicio, o que iba a ir a juicio solo el padre. Pero finalmente la Fiscalía de Estado de España, como evaluó que la maniobra había sido a conciencia y que Messi había viajado a estas sociedades, había firmado contratos, a estos países donde estaban registradas estas sociedades. O sea, que no era que él solo, Messi había dicho que su padre era el que llevaba los contratos, que era como su manager y que él no estaba al tanto. Cuando la justicia probó que Messi había viajado y había firmado, dijo, bueno, Messi sabía que estaba en esta maniobra y por eso Messi también va a juicio. Probablemente tenga una pena abreviada porque pagaron y demás, pero va a tener que pasar por el juicio, no es que va a ir a prisión, pues la pena es menor a lo que implicaría pena de cárcel. Pero de cualquier manera, a pesar de que ya estaba el juicio, ellos abrieron esta otra sociedad y en el 2015 el padre, temiendo, nosotros creemos que esto que complicara más la situación de Messi, le pidió al estudio de Mossack Fonseca transferir las acciones que eran del hijo y del padre, todas a nombre del padre, para tratar de correrlo al hijo, porque ya el escándalo había escalado, pero no es que dejó de abrir sociedades offshore, sino que decidió transferir las acciones. Pero toda esa maniobra la podemos reconstruir desde el 2010 hasta el 2015, la vía de la sociedad la podemos reconstruir completa y la sociedad sigue activa. No es que no funciona más, no es que ante el escándalo en España decidieron no operar más con sociedades offshore. Mariel, recién hablábamos del caso de Messi y también de otros conocidos. En el caso de Messi en España, el solo hecho de haber tenido estas sociedades offshore era considerado delito y va a ir a juicio por eso. Cuando uno habla de los personajes argentinos involucrados en sociedades offshore, queda la duda si es delito, si no es delito para la justicia argentina. Cuando ustedes hablan antes de la publicación con cada uno de los involucrados para darle la oportunidad de descaro, ¿qué dicen ellos? Bueno, reiteramos que por sí tener una sociedad offshore no implica que uno tenga que operar ilegalmente. Esto se da en la mayoría de los casos porque hay una intención de evadir. Pero esa ilegalidad es solo en Argentina. No, depende. Lo que pasa que en general en España todos los casos tenían que ver con evasión al fisco, claro, como mínimo. Uno puede decir, abro una sociedad en extranjero porque quiero invertir en el extranjero, pero uno la tiene que declarar acá. Y en general está la sospecha sobre si eso no implica ocultar parte de un giro de dinero o de patrimonio para no declararlo en el propio país. Pero más allá de la ilegalidad, también hay un tema moral cuando se trata de funcionarios. ¿Por qué elegir operar en un paraíso fiscal cuando un funcionario debería tener todo en su país, pagar impuestos en su país?
Digo, porque una sociedad también puede pagar impuestos afuera y uno la declara en la FIP y dice, declara si tiene ganancia o no tiene ganancia. Pero si esa sociedad genera ganancia afuera, uno en el país también tendría que pagar. Declarar ante la FIP y pagar lo que corresponda. Por eso para los funcionarios me parece que el tema es muchísimo más delicado que para un empresario, digamos, supongamos, un privado que quiera hacer una inversión en el exterior y elige esta modalidad. Yo creo que en general las sociedades offshore se utilizan para algo que está muy en el límite, que en algún caso puede estar declarada como corresponde, pero que solo esa fórmula como instrumento a veces da la pauta que la intención es ocultar, porque se caracterizan por varias cosas las sociedades offshore, por muy baja pago de impuestos, por poder no declarar quién es el verdadero dueño, digamos, ante los registros societarios, o sea, ante los registros de sociedad de ese país figuran los que figuran como un fronting, estos que pueden ser panameños, un testaferro, y el real dueño no se conoce. O sea, hay una cuestión de ocultar quién es el real dueño. Por eso, cuando uno encuentra sociedades en las cuales figuran sus dueños, eso da una pauta de que quizás la persona no quiso ocultar, digamos, ¿no? Como un indicativo. Veamos el caso en particular de los Macri. El hecho de que aparezcan con su verdadero nombre y apellido, el padre y los hijos, daría la sensación de que no se quisieron ocultar. Está bien, es verdad que digamos, a favor le juega eso. También por otro lado uno diría, bueno, en lugar de, ellos dijeron que era para una inversión del grupo Sogma en Brasil. En lugar de presentarse como grupo Sogma en Brasil, eligieron intentar una inversión con otro nombre que nadie identificaba de buenas a primeras que era el grupo Sogma. Ellos, cuando yo hablé para justamente pedirle su versión, decían que era parte de una estrategia comercial, que el grupo Sogma no quería aparecer en ese momento como invirtiendo en un sector en Brasil por una cuestión de con la competencia y que prefería aparecer con otra empresa. Bueno, eso también es cuestionable, digamos, desde el punto de vista comercial o no. Si es válido que un grupo empresario, entre comillas, se escude detrás de otro nombre comercial para operar o invertir en un país o no. Bueno, igual, insisto, para mí los privados es distinto que los funcionarios públicos, particularmente cuando crean una sociedad o operan con una sociedad cuando están en la función pública. En el caso de Macri también habría que decir que en ese momento era 1998 y operó hasta el 2008. Hubo un año que a él le coincidió con su jefatura de gobierno y por eso nosotros le preguntamos por qué no la había declarado. Que eso fue lo que nosotros detectamos, que en su declaración jurada al asumir como jefe de gobierno no figuraba esta sociedad panameña. Su explicación fue que no era accionista y por eso no la declaró. Hay otro caso que me parece que es mucho más complicado, que es el del actual intendente de Lanús, que es Néstor Grindetti, que él abrió esta sociedad y tuvo un poder por operar una cuenta en Suiza cuando él era ministro de Hacienda de la ciudad. Ese caso me parece más cuestionable, porque no era de su vida previa como empresario. ¿Y cuál fue la explicación en ese caso? Que él quería hacer una inversión en el extranjero y eligió esa modalidad y que después por el cepo no la pudo concretar. Él dice también que no tuvo movimientos esa sociedad. Pero bueno, ahí me parece éticamente cuestionable que un funcionario argentino quiera invertir en extranjero. Cuando se dice que no tuvo movimientos una sociedad, ¿es que no se puede probar o solo hay que creer en la palabra? No, de lo que nosotros encontramos, no encontramos una escritura. Claro. Él dice que no tuvo movimientos. Hay una investigación judicial que está impulsando el fiscal Federico Delegado y él va a tener que en la justicia, así como, bueno, en el caso Casanelo pidió exhortos a Panamá, va a tener que demostrar que efectivamente no tuvo operatoria. El hecho de que haya tenido o no movimientos, ¿en qué cambia la situación? Desde lo ético para mí no cambia nada. Digamos, desde lo de legal, él dice que como no tuvo movimientos, porque acá también nuevamente no le incluyó en sus declaraciones juradas. Claro. Digo, que no declaró porque no tuvo ganancia. Igualmente, la zona es gris, porque las declaraciones juradas son un poco amplias, pero para mí corresponde declarar la sociedad en el extranjero y poner de última 0 como ganancia ese año, pero declararla, porque la intención es hacer una inversión con esa sociedad. Claro. No está incluida en su detalle la declaración jurada. Muchas de las respuestas que dieron los involucrados fue que, como en la Argentina había cepo y había empresas que tenían que transferir dinero al exterior, no lo podían hacer directamente, tenían dificultades, preferían hacerlo a través de empresas, crear estas empresas para hacerlo a través de las empresas. ¿Es un argumento que te parece razonable o es simplemente una explicación de momento? Parece que en algún caso, podría ser una explicación válida para algunos casos.
me parece que tuvo que ver con una coyuntura y también me parece que ahí hay que mirar con lupa. La AFIP tiene que intervenir para ver hasta qué punto. Eso no implica no tener que declararla, porque la AFIP tiene secreto fiscal. Entonces la información ante la AFIP no se puede ocultar. En una declaración jurada de un funcionario público también tiene, o sea, porque el funcionario público asume ante la gente un compromiso, es decir, este es mi patrimonio, tampoco se puede ocultar. Pero si vos querés, eso lo ve toda la gente. Ante la AFIP vos no deberías decirle, bueno, yo recibí este dinero vía exterior a través de esta empresa. La AFIP debería poder actuar en los casos de los involucrados y corroborar si efectivamente esas sociedades y esas operatorias vía el exterior, una triangulación exterior, están declaradas o no. Yo creo que la AFIP ahí tiene un rol importante, porque me parece que la transparencia es importante y porque además, también ante una situación en la cual se le pide un esfuerzo a todos los argentinos, un esfuerzo en términos de lo que implica tarifas, pago de impuestos, un montón de cosas. La AFIP tiene que ser firme en que la ley rige igual para todos. Y no es que rige más para los ciudadanos a pie y menos para los poderosos, ya sea empresarios o políticos. ¿Te sorprendió que en este caso de los Panama Papers no aparecieran empresas vinculadas al lavado de dinero, a los casos como Lázaro Báez o Cristóbal López o Electroingeniería? Bueno, a los más resonantes. De Cristóbal López apareció su socio en el hipódromo, que es Federico Achával, y ahí pudimos reconstruir, fue una muy buena nota que salió en La Nación, pudimos reconstruir que por lo menos había sacado 70 millones de dólares al exterior en una maniobra que también es habitual, que es una especie de autopréstamo. ¿Por qué? Porque Federico Achával le hacía un préstamo a una sociedad que era Valdeloire, creada en Nevada, que en realidad era de él, pero figuraba como que era una operatoria entre dos empresas. Él no declaraba que Valdeloire era de él, de hecho él lo niega. Y nosotros tenemos la información de que tenemos el registro de accionistas, que eso es como, cuando tenés el documento, que es indiscutible. Él niega esa operatoria. Eso también es muy común, digamos, como girarse dinero a otra sociedad en el exterior que en realidad pertenece al mismo dueño y de alguna manera es una forma de fugar dinero afuera. Si bien no parecía directamente involucrado Cristóbal, bueno, digamos, era mínimamente sugestivo que su socio en el hipódromo sí estaba participando en esta maniobra y de hecho hay una investigación judicial abierta por esto. De todo lo que revelamos en Argentina, de la mayor parte se abrieron expedientes judiciales, lo cual es bueno porque es saludable que la justicia intervenga y pida la documentación que haga falta para aclarar en qué caso hay delito y en qué caso no, ¿no? De Lázaro Báez aparecen muchas de las empresas que el fiscal Campagnoli había identificado como que habían sido parte de la ruta del dinero. Lo que no identificamos, y en esto como periodistas nosotros lo dijimos así, no identificamos a Lázaro Báez como accionista de una de esas empresas. Insisto, no lo encontramos en la documentación. Esto no quiere decir que no pueda haber otra persona que pueda actuar como fronting. No lo encontramos a Lázaro Báez con su nombre. Sí, estas empresas que, digamos, está en investigación si participaron o no participaron como parte de la triangulación del dinero hasta que llegó a Suiza. Sí aparecen, por ejemplo, dos personajes que también aparecen en el expediente judicial, por date dos o tres. Por ejemplo, Jorge Chueco estaba habilitado para actuar como intermediario en Mossack Fonseca. Hay otra persona que se llama Raúl Levita, que también hizo inversiones acá y utilizó una empresa en Nevada que la justicia está investigando. O sea, hay otros personajes colaterales que aparecen. Marcelo Ramos, que es el que figura como dueño del Betic, que ahora tiene pedido de captura internacional porque la justicia no lo pudo localizar. O sea, hay otros personajes del entramado de la investigación que sí aparecen. No aparece Lázaro Báez o Martín Báez como tales con su nombre. Por último, Mariel, como ciudadana, cuando investigás todos estos temas, ¿qué sensación tenés? Sensación esta de que, como vos decías, hay un plano en el cual los ciudadanos comunes nos movemos de una manera y hay otro plano del poder que se manejan de otra, ¿no? El poder, me refiero a un poder en términos genéricos, ¿no? El que tiene dinero puede acceder a ese otro plano de manejo de su dinero que para el común de nosotros es hasta muy intrincado de entender. También me sorprendió hasta qué punto está sofisticado y establecido el nivel de operatoria offshore. Vos lees los mails de ese estudio de abogados. Ese estudio de abogados funciona como si fuera una multinacional con un nivel de eficacia operatoria, documento interno, registro. Y están operando en el borde de la ilegalidad. Y en muchos casos ellos permitieron que personas que cometen delitos pudieran operar en el sistema offshore. Y a vos te sorprende hasta que vos lo mirás y decís, pero parece una empresa
que prestar un servicio para la comunidad pago, digamos, ¿no? ¿Hasta qué punto está institucionalizado y naturalizado? De hecho, Ramón Fonseca es una personalidad en Panamá con mucha llegada al gobierno, es un personaje político, o sea, no es un abogado con prestigio de estafador, digamos. O sea, vos te sorprende hasta qué punto está enquistado en el poder. Eso me sorprendió a mí, porque uno creería que lo tratarían de ocultar más, y no, es un servicio que vos lees los catálogos que ellos ofrecen y te dicen, le ofrecemos garantía, confidencialidad para sus inversiones, busque lugares seguros, donde no tenga que rendir. O sea, el atractivo que te ofrecen para que vos compres ese servicio es casi una admisión de que te inviten a cometer un posible delito. Mariel, te agradezco mucho y como ciudadanos comunes agradecemos mucho tu trabajo, esas noches que pasás revisando millones de documentos. Gracias y gracias por estar acá.